Bueno, vamos a hablar en la mañana de hoy con Norberto Ellaca, que es secretario general de FACDUT, que es la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. Hace un tiempo, puntualmente el 24 de marzo, ya habían coordinado con el gobierno los aumentos que iban a tener a lo largo de este año, pero el contexto inflacionario tan difícil para todos los trabajadores hace que necesiten volver a sentarse a conversar. Y bueno, vamos a preguntarle a Norberto cómo están esas negociaciones y cómo ven desde el campo laboral lo que nos está pasando en el bolsillo de todos nosotros. Hola Norberto, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Maximiliano, muy buenos días para vos, para Andrés y para toda la audiencia, desde luego. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y me gustaría preguntarte cómo estás viendo la situación en puntual de tu gremio, pero también en general de todos los trabajadores en este contexto inflacionario. Bien, eh, el, el sector de los docentes universitarios estamos integrados por varias federaciones que nos sentamos en mesa paritaria con los rectores y con la Secretaría de Políticas Universitarias. Este año estamos muy contentos porque habíamos hecho una negociación temprana. Muchas veces la paritaria se firma en abril, mayo, y como muy bien recordaste, este año ya la habíamos firmado en marzo. E inclusive con la expectativa de poder cubrirnos de una corrida inflacionaria, pero no tan importante como la que hubo. Por ese motivo recurrimos a una cláusula que estaba en el acta, particularmente referida a la posibilidad de abrir nuevamente la paritaria en caso de que hubiese una situación de este tipo, y se recurrió a la misma. Primer punto, la buena voluntad de las autoridades que entienden la problemática universitaria. De hecho, el ministro Persic fue antes secretario de Políticas Universitarias, y el actual secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, fue rector de la Universidad de La Pampa. Entonces, ellos entienden la problemática y bueno, trataremos de que sean capaces de sumar a este deseo de resolver la cuestión a las autoridades económicas. En nuestro caso, sí, perdón. No, estoy tratando de pensar con vos y de reflexionar para que nos ayudes a ver cómo salimos de esto, porque todos lo vemos en nuestros sueldos, que te aumente un 30, un 40, un 50, un 60%, pasan un par de meses y lamentablemente con los meses que hemos tenido de alta inflación, nos pulveriza. Entonces, dentro de la negociación, cuando ustedes le piden al gobierno, ¿también de alguna manera se pide intentar bajar el índice inflacionario o al menos que revean lo que nos está pasando en los alimentos? Porque, digamos, más allá de lo sectorial, después está lo colectivo, lo que nos pasa a todos como sociedad cuando vamos al supermercado. Muy buena reflexión, porque en última instancia, si solamente nos fijamos en el tema inflacionario, lo que estamos haciendo es realimentando la inflación. Claro. Lo primero que pensamos, y fue realmente así analizado, es que no debíamos pedir más de lo indispensable, entendiendo por indispensable el correr de alguna manera los ajustes ya previstos en la misma medida en que se había corrido la inflación. Lo explico, pero con una pequeña cuentita, Maximiliano. Sí. Esto es, nosotros habíamos previsto hasta cubrirnos de un 4% de inflación mensual. 3 meses hubieran dado, sumado un 12. En realidad son, digamos, como el interés compuesto que estudiamos en la escuela, sí. Pero digamos rápidamente 3 por 4, 12. Y esos 12 se dieron en 2 meses, incluso un poquito más, por el 6 y el 6,7 de marzo y abril. Sí.
con lo cual nuestro pedido es, en principio, simplemente adelantar un mes los ajustes que estaban previstos. Ok, ok. Con lo cual no pedir más de lo que había. Que para aclararlo, cualquier cosa corregime si no estoy en lo cierto, era 13% en marzo, 12 en junio, 6 en agosto y 10 en septiembre. Es correcto. Entonces, el 12 de junio adelantarlo a mayo, que obviamente por la altura del mes en la que estamos, debería cobrarse por lo que nosotros llamamos planilla complementaria, el 6% de agosto a julio y el 10 de septiembre a agosto. Y después ir previendo que seguramente tendrá que haber algún adicional posterior. De hecho, la idea era sentarnos de nuevo en septiembre. Bueno, como ya nos hemos sentado a la mesa, podríamos ir adelantando la posibilidad de llegar a no más de lo indispensable de nuevo. Esto es tal vez alrededor de un 60, que es lo que han firmado otros gremios. Bien. Luego, el tema que me preguntabas, y esto me parece muy interesante, nosotros ya hemos hablado desde el gremio con otros gremios de otros sectores ofreciendo capacitación. Hay sectores donde particularmente la capacitación o recapacitación de la gente va a ser muy importante. Un solo ejemplo, en el sector automotriz se va a pasar de automóviles con motor de combustión a automóviles de motor eléctrico. Entonces la gente va a tener que ser recapacitada y de alguna manera podemos tal vez contribuir a que ese proceso se haga de una manera ordenada, rápida y que favorezca la productividad del país. Bien. Este aumento de la productividad es probablemente uno de los una de las herramientas que tenemos para intentar bajar la inflación, ¿no? Asocio también con una de las noticias que se conoció en los últimos días, porque sé que dentro del gremio ustedes tienen casi 150.000 trabajadores. ¿Qué cantidad de personas con estos aumentos pueden llegar a estar alcanzadas en el impuesto a las ganancias si es que no se hacen las correcciones que se están pidiendo en el último tiempo para evitar que más trabajadores paguen? Bien, 150.000 somos los docentes universitarios. Sí. Y efectivamente el tema del impuesto a las ganancias, que de acuerdo al cálculo que habíamos hecho en ocasión del ajuste anterior, donde la verdad tuvimos una interesante oportunidad de colaborar, digamos, o de por lo menos expresar nuestra opinión al equipo de trabajo del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Massa. La verdad hubo una gran apertura en ese sentido, escuchar. En aquel momento habíamos calculado que el 30% de esos 150.000 estaba alcanzado, es decir, estamos hablando de 50.000 personas en aquel momento. No, la verdad, honestamente, no volvimos a hacer el cálculo, pero tal vez estemos de nuevo en la misma proporción. Bueno, y la última que te hago es más relacionada con la política, porque desde el espacio del PRO o de Juntos por el Cambio, si querés, se está hablando abiertamente de una posible reforma fiscal, laboral, en el caso de llegar al gobierno. Horacio Rodríguez Larreta dijo que lo van a hacer en 100 horas, ni siquiera en 100 días. La pregunta es, ¿qué están evaluando desde tu gremio y desde los gremios si esto llegara a ser así? Están hablando, están conversando, están preocupados y todo, sobre todo teniendo en cuenta los números que parecen no ser muy alentadores para el gobierno hoy. Nosotros creo que hablar no solo de FACDUT, sino de la mayoría, por no decir la totalidad, de los gremios docentes universitarios nacionales, somos defensores de la educación pública.
La educación pública es la que permite igualar a la gente, es la que permitió de Sarmiento para acá, y utiliza una figura que es muy cara a los sentimientos de PRO, de Cambiemos, como decías, fue lo que permitió que este país creciera desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por lo cual, lo primero es entender que la educación no es un gasto, es una inversión, sino una inversión. A partir de allí, la universidad debe necesariamente formar aquello que aquellas especialidades, digamos, que el país necesite. Fíjate que algo ha pasado porque aumentaron, hablando de la Universidad de Buenos Aires en particular, las inscripciones en sectores tecnológicos y disminuyeron un poquito en los sociales, digamos, teniendo en cuenta que tecnología es algo que el país necesita. Está creciendo mucho el sector de la informática, la programación, los sistemas en general. Tal vez sí haya que sentarse a planificar un poquito mejor. Nuestra preocupación es que se tomen decisiones sin consulta o decisiones sin pensar realmente cuáles pueden ser las consecuencias. No tenemos señales de que eso vaya a ocurrir, pero por las dudas, y en fin, siendo absolutamente sincero contigo, de la gestión anterior hubo obviamente contactos y conocimiento de gente que está en posiciones, particularmente en el Congreso, representando a Juntos por el Cambio, con los cuales estamos conversando como para poder hacer llegar a quien corresponda este concepto que mencionaba antes. La educación es inversión, no gasto. Y tal vez el error esté aún en las normas contables, ¿no?, que hacen que la capacitación se ponga en los rubros de gastos y no se haya encontrado una manera de convertirlos en inversión. De pronto que si una empresa capacita a su gente, pueda amortizar el costo de esa capacitación como amortiza una máquina, como amortiza un bien de capital. Hoy día la información se parece más a un bien de capital que a un insumo, ¿no? La última que te hago y surge, digamos, de esto que estás contando. ¿Cómo ves vos la inserción que han tenido en los últimos años, sobre todo de la década del 90 a hoy, las universidades privadas en Argentina en desmedro de las universidades públicas y sobre todo también la sociedad, que si mucha gente si puede se anota en una universidad privada relegando a la universidad pública? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque inclusive en los años de pandemia la matrícula en las universidades privadas ha crecido. Las universidades privadas tienen la necesidad de mantener su negocio, por decirlo de alguna manera, y a veces son más rápidas en la toma de decisiones. Yo creo que el marketing tiene mucho que ver, y te doy un ejemplo. En la zona al norte, digamos, de Capital Federal, estamos hablando de Zárate, Campana, hay alguna universidad privada que, pasada la pandemia, ofrece cursos a distancia, diciendo, mira, el dinero que a vos te costaría venirte a vivir a esta ciudad para asistir a la universidad pública, te lo ahorrás y con eso pagás la matrícula y te sobra dinero. Claro. Tienen buen marketing, primer punto. Segundo, hay una, creo que absolutamente incorrecta visión de que la universidad pública
clases o que hay huelgas o hay política. Yo te diría que lo que hay es país. Es decir, en ese sentido, mi experiencia personal, y lo que digo es, uno sale mejor preparado en la universidad pública porque vive la realidad del país y no burbuja. Pero hay gente que privilegia ese sentido de dedicarse, te diría, exclusivamente a lo educativo, sin pensar en el entorno donde a eso que vos vas a estudiar va luego a ser aplicado, y en consecuencia esa burbuja sí te da una mayor comodidad en el estudio, pero después al salir vas a tener que darte un baño de realidad que en la universidad pública fue recibido de una manera progresiva. Clarísimo. Bueno, Norberto, te agradezco por esta charla en la mañana de Radio Sónica, te mando un abrazo grande y bueno, seguiremos estando atentos de lo que puedan llegar a negociar y tal vez arreglar, que seguramente así sea por la predisposición que vos me decís que hay del otro lado. Mirá, para escuchar. Bueno, yo te agradezco mucho el espacio, el interés por el tema educativo, y algo que suelo decir respecto por lo menos de Jaime Persic y de Oscar Alpa: los consideramos compañeros con una responsabilidad distinta, ¿no? Y por eso ese diálogo que se da permanentemente. Buenísimo, Norberto, te mando un abrazo enorme. Lo mismo para ustedes, éxitos, y seguimos en contacto Muchas cuando gracias. Ustedes lo requieran. Muchas gracias. Norberto Ellaca es secretario general de FACDUT, la Asociación Gremial Docente de la Universidad Tecnológica Nacional, y pasó en la mañana del arranque.